Para nadie es un secreto que conforme iban a estar pasando los días, la administración de Donald Trump iba a tomar medidas mucho más agresivas, vamos a decirlo así, sobre Ucrania. Y en un escenario pues inesperado, bueno, han sido bastante honestos, si se puede decir de alguna forma, los estadounidenses. Y Donald Trump ha dicho que el acuerdo con Kiev sobre el tema de los recursos naturales, este tema pues donde básicamente van a tener que trabajar durante siglos para poderle pagar a Estados Unidos, es un escenario que no es el único. Esto no es suficiente, o sea, que ni siquiera se le ocurra a Zelensky que con esta firma ya todo está solucionado, se dan la mano y listo a luchar contra Rusia o a conseguir el mejor escenario para la administración de Volodymyr Zelensky. De hecho, el acuerdo sobre las tierras raras es solamente uno de los pasos que necesitaría Estados Unidos. Esto lo ha dicho el propio presidente Donald Trump. Él ha dicho que para reiniciar la ayuda militar y el intercambio de inteligencia no basta solamente con la firma de este contrato. Dicho sea de paso, según declaraciones a la NBC News de funcionarios que son muy cercanos a la administración de Donald Trump, el mandatario ha dejado en claro, pero sobre todo en privado, claro, esto es algo muy importante tomar en cuenta porque de cara a la comunidad internacional, de cara a la opinión pública se dice una cosa y en privado se maneja otra, que bueno, oye, Zelensky, por si acaso, si tú quieres que sigamos enviando las ayudas, hay otras condiciones que se tienen que cumplir para que se logre este tipo de escenario. Así que no es solamente el tema de empezar a entregar los recursos de Ucrania. Y algunos empezarán a preguntar, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de envíos o qué tipo de escenario es el que necesita la administración de Zelensky para que pueda volver a enviárselas, entre comillas, porque esto ya no son ayudas por parte de Estados Unidos? Bueno, pues las comisiones de, por ejemplo, la administración estadounidense y la administración ucraniana se van a reunir en los próximos días en Arabia Saudita. Esto lo hemos comentado previamente y esto lo que busca es reiniciar las negociaciones de paz. Sin embargo, por un lado, Trump quiere que el acuerdo de los minerales se firme precisamente en esa reunión, pero de nuevo, como hemos dicho, no es lo único que está pidiendo. También está exigiendo no solamente esto, sino un cambio de actitud por parte del régimen de Kiev, ¿no? En este caso, de Volodymyr Zelensky, que incluye dos cosas que son sinceramente un dolor de cabeza para el propio Zelensky. La primera, la disposición de hacer concesiones, de entregar tierras, básicamente reconocer que bueno, vamos a ser honestos, ¿no? Sencillamente Ucrania ha perdido territorio y este territorio nuevo para la administración rusa es una realidad y Zelensky lo tiene que terminar aceptando. Y alguno diría que esto es algo bastante doloroso porque Zelensky en reiteradas ocasiones ha dicho que esto no era viable, después dijo que bueno, se podría hacer, pero se tendría que recuperar de manera diplomática, un escenario que muchos tampoco entendimos muy bien. El propio Zelensky tampoco de hecho lo entendió porque después dijo que bueno, el tema diplomático era complicado. Pero esto no es lo único. Lo que le ha dicho básicamente Donald Trump a Zelensky es que además de todo esto, tiene que renunciar como presidente. Se tienen que dar nuevas elecciones presidenciales. O sea, que Zelensky acaba de una vez y para todas con su carrera política. Así que no es solamente firmar el tratado, en este caso, pues donde le entregan los recursos energéticos, los recursos que tiene Ucrania a Estados Unidos, no es solamente aceptar que van a perder territorios, sino que Zelensky se va. Así como lo están escuchando, este tipo de información ya se está barajando en diferentes medios de comunicación con respecto a lo que se tendría como resultado en los próximos días en la reunión que nuevamente, como hemos comentado, se va a dar en Arabia Saudita. Trump, como sabemos, ha suspendido el suministro de la ayuda militar a Ucrania y también el envío de información de inteligencia de Estados Unidos esta semana, y muchos están empezando a comentar que Zelensky se ha quedado a ciegas, ¿no? Que Ucrania simplemente ha empezado a tener unas derrotas masivas a las que ya iba teniendo dentro del conflicto con Rusia y que en este sentido pues Zelensky está desesperado por firmar el tratado. Y claro, tomando en cuenta que, como hemos comentado en su momento, Donald Trump sobre todo pues es un empresario, es un negociador, ha llegado a la conclusión de que están en una posición de poder tan fuerte que pueden hacer que Zelensky decida aceptar otros dos requisitos adicionales. De nuevo, son requisitos que son un dolor de cabeza, son requisitos que Zelensky en reiteradas ocasiones ha dicho que no va a cumplir, pero que tal vez, tomando en cuenta cómo está el escenario en este momento, bueno, pues Zelensky termina estando un poco doblegado, vamos a decirlo así. Además, también han asegurado que Washington sigue compartiendo
algún tipo de información todavía de defensa que puede pues advertir a Ucrania cuando se acerca a un ataque ruso, por ejemplo, pero no están proporcionando inteligencia sobre objetivos dentro de territorio ruso. Así que este permiso que dio la administración de Joe Biden para atacar territorio ruso está vigente, pero sencillamente los ucranianos no lo pueden aplicar. Algunos han dicho que con todo esto se le viene, ahora sí que de una manera definitiva, la noche a Zelensky. Pero dicho sea de paso, con todo este escenario pues de confrontación, también Donald Trump ha criticado fuertemente a Zelensky y de paso atacado a la anterior administración, ¿no? A la de Joe Biden. Para Donald Trump, de hecho, Zelensky ha tomado el dinero de Estados Unidos como si fuera el caramelo de un bebé. Y esto es algo bastante llamativo y sobre todo escandaloso. Esto es lo que ha dicho el propio presidente estadounidense en una entrevista con Fox News publicada el día de hoy. Él ha dicho, era tan fácil con esta actitud, simplemente no creo que siquiera esté agradecido. El mandatario estadounidense ha reiterado que cree que su país ha entregado al régimen de Kiev más de 350.000 millones de dólares en ayudas, una cifra que es incluso superior a la de Europa. Algo llamativo, Ursula von der Leyen dice que no, que son los europeos los que más han entregado, así que ellos tienen derechos pues sobre los recursos naturales ucranianos. Y sí, así como lo están escuchando, aparentemente estamos en un escenario que ya no tiene ningún tipo de sentido, donde incluso los propios aliados, Estados Unidos y Europa, se están peleando a ver quién ayudó más a Ucrania para vaciar a Ucrania, ¿no? Para despojarla de sus recursos. Esto ya ni siquiera lo intentan esconder o matizar o maquillar. O sea, estamos en un momento en el que ya el descaro pues también está a la orden del día. Y es algo bastante triste, ¿no? Tomando en cuenta todo esto, también es importante comentar que el propio Zelensky ha dicho que sí, pues bueno, Estados Unidos ha ayudado a Ucrania, pero hay una cantidad de dinero que él no ha visto, que le llama la atención, y se hablan de los famosos 100.000 millones de dólares que simplemente, oh sorpresa, se esfumaron, desaparecieron, nadie tiene ese dinero, y claro, en este caso, todos acusan primero a Zelensky y segundo a la corrupción galopante en Ucrania. Así que cualquiera sea el escenario, la confrontación está servida con este tipo de declaraciones. Recordemos que el propio Donald Trump dijo que es más fácil negociar con Rusia que con Ucrania, porque Ucrania ni siquiera tiene las cartas, Ucrania está perdiendo en el conflicto y aparentemente no quiere negociar. Y esto se suma a un escenario pues complicado, ¿no? El asesor de Zelensky había afirmado el día viernes que Kiev no planea disculparse por la disputa que tuvo con la Casa Blanca y que según él Zelensky tuvo toda la razón tanto en la forma como en el contenido, algo que no ha sentado nada bien en Estados Unidos, y tenemos pues un tipo de respuesta mucho más contundente de lo que está intentando suceder. Y claro, para algunos, vamos a ser honestos, esta iniciativa por parte de Ucrania de salir a decir no, así se tenía que actuar porque estamos yendo en contra de Vladimir Putin y esta es la única forma, pues simplemente se ha desmoronado y ha terminado reventándole en la cara a la propia administración ucraniana. De hecho, lo que llama la atención es que básicamente Trump está empezando a instar también a Ucrania a que ya empiece a negociar, a que ya empiece a hablar de la paz luego del fallido encuentro con Zelensky, porque lo que va a suceder en el futuro es todavía más problemático para los ucranianos. Y es que el frente ucraniano va a colapsar, si es que ya lo está haciendo, si Kiev fuera desconectado del sistema satelital Starlink. Esto escribió Elon Musk en sus redes sociales, lo comentábamos en anteriores videos. Mientras tanto, los medios estadounidenses afirman que ya varios líderes europeos consideran que Volodymyr Zelensky es un obstáculo para la paz por su negativa a conversar con el presidente ruso. De hecho, la periodista internacional Elena Villar ha empezado a hablar con respecto a lo que está sucediendo y la riña en el despacho Oval entre Donald Trump y el líder del régimen ucraniano Volodymyr Zelensky, y simplemente le da la razón a lo que sucede, que el tiempo no está a favor del propio Zelensky. Y también recordamos las palabras tanto del Pentágono como de la Casa Blanca que decían que Zelensky tenía el tiempo en su contra, que no le quedaba mucho tiempo. Y algunos decían, cuidado porque esto suena incluso a una amenaza, incluso, ¿no? Algún tipo de atentado, diciendo que si no te queda mucho tiempo, alguno puede llegar a pensar en algo diferente. Pero claro, aparentemente ellos se referían al tiempo para poder poner las barbas en remojo y sentarse a negociar con Vladimir Putin. Este es un escenario
que no se está viviendo, y en este momento, como hemos comentado, Zelensky tiene una cantidad de requisitos por parte de Estados Unidos que van a ser un dolor de cabeza para su propia estrategia, porque él mismo ha comentado en reiteradas ocasiones que él no se animaba, por ejemplo, a ceder terrenos, por ejemplo, a intentar salir dentro pues de la política de Ucrania. Dicho sea de paso, él ha comentado que él es una de las personas más queridas en Ucrania y que si hay elecciones él las podría volver a ganar sin ningún problema. Además de que él ha dicho que no importa quién esté al frente en Ucrania, ¿no? Que el resultado es el mismo. Así que si estas son sus palabras, no debería tener ningún problema a la hora de presentarse o de llamar a elecciones. Así que las solicitudes por parte de Estados Unidos, efectivamente, como hemos comentado, cada vez son más duras y cada vez golpean directamente al propio Zelensky. Ahora, tomando en cuenta esta disputa, esta riña que se está viviendo entre Estados Unidos con Ucrania, algunos de los aliados de Estados Unidos han empezado a marcar distancia con el país norteamericano y están intentando buscar compartir, por ejemplo, su información de inteligencia sin el propio Estados Unidos, llegando a afirmar que de repente Estados Unidos le podría dar esta información a Rusia. Recordemos que en campaña electoral Donald Trump dijo que los que no paguen lo que necesitaba pagarse dentro de la Alianza Atlántica no iban a ser defendidos por Estados Unidos, y que de hecho le podía decir a Rusia que los ataque porque la OTAN no los iba a defender. Claro, con este tipo de afirmaciones, algunos dejaban entrever que era importante y de hecho algo bastante preocupante si se le daba información a Estados Unidos, que la podría compartir sin ningún problema con Rusia, al menos desde el punto de vista de estas declaraciones de Donald Trump. Entonces, partiendo de aquel momento hasta el escenario actual donde Estados Unidos tiene aparentemente mejores relaciones con Rusia que con Ucrania, bueno, pues las autoridades británicas han empezado a crear una alianza de intercambio de inteligencia llamado Cuatro Ojos. Esto en respuesta a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la entrega de los datos de inteligencia a Ucrania, así como impedir a sus aliados, incluido por supuesto el Reino Unido, para que lo puedan hacer. Esto ha informado el Daily Mail el día de hoy, citando a sus fuentes. Así que hay una división muy grande dentro de lo que se supone son los aliados de toda la vida del propio gobierno estadounidense. No se trata de retirarse del plan de los 5 ojos, se trata de crear uno nuevo dentro de ella sin Estados Unidos, precisó una de las fuentes en referencia pues a esta alianza de inteligencia que, además de Estados Unidos, incluye a Australia, Canadá, el Reino Unido y Nueva Zelanda. Claro, estamos hablando de iniciativas que van en contra de Estados Unidos y que terminan dividiendo completamente al país norteamericano de lo que, como hemos comentado, se supone son sus aliados. Claro, también es verdad que muchos de estos aliados están viendo en primera fila cómo se toman acciones, cómo se toman medidas en contra de lo que se suponía era un trabajo coordinado entre Estados Unidos con su aliado ucraniano. Y es que, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de esto, Estados Unidos, como hemos comentado, ha cesado las ayudas, el envío de información, un largo etcétera que ha generado pues un colapso dentro del campo de batalla en Ucrania. Pero no solamente eso, Estados Unidos también ha cesado el mantenimiento de los cazas F-16 suministrados a Ucrania. Así como lo escuchan, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha suspendido el mantenimiento de los cazas F-16 suministrados a Ucrania en el marco de la ayuda militar. Esto ha sido informado por la revista Forbes. El medio precisa que esta medida incluye el cese del apoyo vital para los inhibidores de radar de este tipo de aeronaves. O sea, para que se entienda, ya no son solamente los Storm Shadow, que son de fabricación británico-francesa, pero que sin la información de Estados Unidos no se pueden utilizar, sino que ahora estamos hablando también de las aeronaves que se suponía podrían utilizarse para defender a Ucrania. Así que poco a poco, sin la necesidad siquiera de lanzar una bomba, la administración rusa está ganando en el campo de batalla y los ucranianos se están quedando sin herramientas. Esto llama la atención porque, claro, quien debería preocuparse para firmar, quien debería preocuparse para tomar medidas, quien debería preocuparse para volver a restablecer la relación entre Estados Unidos y Ucrania, deberían ser los ucranianos, mientras que Zelensky pues se ha comprado este discurso donde supuestamente los europeos ahora los van a ayudar, que dicho sea de paso se volvió a cancelar la ayuda que se estaba calculando en miles de millones de euros para Ucrania, el dinero no se va a entregar. Zelensky, bueno, agradeció la iniciativa, pero el dinero no está, y sumado a todo esto, sencillamente se ha demostrado que Estados Unidos
no es que se pueda reemplazar de la noche a la mañana, sobre todo pues con los países dentro de Europa. Así que el escenario es uno de confrontación dentro de los propios aliados y poco a poco se ve una marcada división entre Estados Unidos con los que se suponía son sus aliados. Y esto es algo negativo para los europeos, porque muchos están preocupados por la guerra comercial que se avecina entre Estados Unidos y Europa. Y claro, si ni siquiera hay una buena relación, si ni siquiera hay un lazo pues que los una entre comillas a la hora de tomar iniciativas en otros ámbitos, ni hablar de lo que puede suceder en el sector económico. Algunos creen que la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, gracias a lo que está sucediendo en Ucrania, es más una realidad que otra cosa. Pero bueno, esto es lo que se está viviendo en Europa y cómo Estados Unidos sigue tomando medidas bastante incómodas, ya no solamente contra Zelensky, sino contra los propios europeos.